Bueno, quisiera compartir con vosotros el resto del capítulo 2 del libro de Nehemías, que corresponde a la serie que estamos ahora viendo los domingos por la mañana. Y me gustaría contaros una cosa. Siempre me gusta contar cosas sobre mí, ¿no? Sabéis de mí más cosas que muchas personas. Culpa de las ilustraciones, los mensajes. Pero quisiera contaros una cosa que ocurrió hace bastante tiempo. Sabéis que a mí me gusta hacer deporte, me gusta hacer ejercicio. Bueno, me gustaba. La verdad que me gustaba. Ahora el deporte que practico es el koinenoin. Koinenoin, o sea, debajo de un flexo. Estudio griego, koiné debajo de un flexo. Y mentalmente pedaleo, porque la verdad que salgo muy poco. Salgo bastante poco a hacer ejercicio. Pero la cuestión es que hubo momentos de mi vida donde sí que tuve la oportunidad de hacer bastante ejercicio, y recuerdo que en verano se me ocurrió la feliz idea de hacer una cosa en grupo. Yo normalmente subía una montaña que hay cerca de casa, que se llama el Pico de Jabalcuza. Es el punto más alto que hay entre Alaurín, Churriana y Torremolinos, y se me ocurrió la feliz idea de salir con la familia, porque tiene unas vistas increíbles. Aquel sitio tiene unas vistas, fijaos, ¿no? Quizá ahí se ve un poquito mejor, pero tiene unas vistas que son fantásticas. Se ve toda la parte de Torremolinos, toda la parte de Fuengirola, la parte de la playa, y en verano está muy bien porque no hace frío, se está muy bien, ¿no? Entonces se me ocurrió la feliz idea de embaucar a algunos de mis familiares, a mi mujer, a Ismael también, y decir, oye, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no vamos a un sitio fantástico que tiene unas vistas maravillosas? Vale la pena ir a este sitio, vale la pena cada gota de sudor, cada litro de sudor, porque cuesta bastante subir, vale la pena que subamos ahí, ¿no? Y la verdad que se convencieron, sobre todo cuando les dije, mira, vamos a hacerlo en agosto, que empieza la feria de Málaga, y posiblemente los fuegos artificiales desde allí se vean muy bien. No tendremos a nadie que nos moleste, tendremos un lugar privilegiado para ver los fuegos artificiales ahí. Así que no sé, lo que ocurrió sería quizá por la pasión que yo le puse a este asunto, que más que la familia, finalmente fuimos como 20 y tantas personas las que subimos allí arriba, ¿no? Subimos allí arriba, como he dicho son 600 metros de altura, con unas pendientes bastante considerables, pero todos quedaron enganchados, ¿no? Enganchados al hecho de decir, bueno, vamos a ir a este sitio, pero vamos a disfrutar de la pirotecnia de Málaga de una forma privilegiada, como nadie, ¿no? Había unas grandes expectativas. Así que subimos, la idea también era como un bocadillo allí, que cada uno se llevase un bocata y íbamos a estar allí en familia, y la verdad que fue un tiempo bueno, hasta que los fuegos artificiales empezaron a salir. Claro, a esa altura nos dimos cuenta que los fuegos artificiales eran como una farola. Es que ni con prismáticos se podían ver prácticamente, ¿no? Así que cansados, decepcionados y llenos de polvo del camino, algunos se cayeron, yo me rompí los pantalones al caerme también una de las veces. La cuestión es que bajamos un poco decepcionados, ¿no? Por el tema de la altura. Pero mi pregunta, hoy un poco en línea con lo que vamos a ver en esta parte del capítulo de Nehemías, mi pregunta sería, ¿cómo es posible movilizar un grupo de personas para hacer algo concreto? ¿Cómo movilizamos a un conjunto de personas, ¿no? Y es muy relevante en la iglesia también, ¿cómo hacemos esto, no? Si analizamos mi historia podemos llegar a una conclusión rápida, y la conclusión es que es necesario contagiar. Podemos contagiar a las personas cuando nosotros mismos hemos experimentado, hemos visto, hemos sido capturados por la belleza de algo, ¿vale? Cuando somos capturados por la belleza o las bondades de algo, somos impulsados de forma natural a compartirlo con otras personas. Yo quiero que otras personas disfruten de lo que yo estoy disfrutando, ¿no? Y no podemos evitar involucrar a los que tienen cerca en nuestra pasión, ¿no? A ver, pasa en el fútbol, pasa con las rebajas, cuando consigue algo muy barato, pasa absolutamente con todo, ¿no? Así que hoy quisiera que viéramos juntos tres aspectos, tres cosas que tienen que ver con la forma en que Nehemías responde a cada una de las circunstancias cuando llega a Jerusalén, que es justamente lo que Rubén ha compartido, ha leído hace un ratito con nosotros, ¿vale? Y tiene que ver mucho también con la forma en que Nehemías habla con los que habían ahí y con los que le iban a ayudar a construir o reconstruir las murallas. Así que vamos a pasar al
al primer punto, que es la respuesta de Nehemías respecto hacia la hostilidad que se encuentra allí, ¿no? El texto nos informa de cuáles fueron las primeras acciones que Nehemías llevó a cabo cuando llegó a Jerusalén, ¿vale? Sabemos ya que había hablado con el rey, había preparado su viaje, etcétera, etcétera, y lo siguiente que nos cuenta el relato es que llegó al otro lado del río, ¿no? En la zona del otro lado del río, ¿no? Y dice que, obviamente, lo primero que hizo es utilizar todos los recursos que tenía para asegurarse de que el rey del imperio persa, digamos, el super rey, el que dominaba ahora mismo el mundo, era alguien que estaba a favor de él, ¿no? Él venía respaldado por ese rey. Pero hay algo muy interesante, no sé si habéis caído en este asunto, pero parece como si del versículo 8 al versículo 9 no hubiese prácticamente nada, no ha pasado nada, ¿no? Se nos dice en el versículo final de 8, dice: directamente el rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor, y en el 9 directamente se nos dice que Nehemías se presentó delante de los gobernantes locales, ¿vale? Parece que Nehemías se ha ido al aeropuerto, se ha subido en un avión y ha llegado ahí sin despeinarse, ¿no? Sabemos que no es así, ¿no? Pero es interesante notar que para Nehemías, y este libro lo escribió él, y como Nico comentó el domingo pasado, es un libro que va a permanecer durante la eternidad, y está escrito, lo que está escrito es lo que Dios quería que se escribiese ahí. Pues es interesante darnos cuenta cómo para Nehemías no era relevante registrar un viaje de 1800 kilómetros. O sea, Nehemías tuvo que viajar 1800 kilómetros. Para él no eran importantes los kilómetros recorridos, porque no dice absolutamente nada de su viaje. No era importante si tuvo que ir a pie, no era importante si fue a camello, no era importante si tuvo que ir a caballo, no le importaban las moscas, no le importaba la arena, el calor, la falta de agua o el peligro de los asaltadores, ¿vale? De hecho, Nehemías, la única forma en la que registra ese viaje es cómo fui, ¿vale? Y yo sé que aquí sentaditos todos, en sillas muy cómodas, y no tenemos falta de recursos normalmente, Dios nos ha dado un montón de cosas, pero para entender un poco el contraste que estaba viviendo Nehemías y entender en base a qué él responde así, tendríamos que hacer algo como entender esto. Imagínate que estás viviendo en el hotel, este hotel se llama Burj, lo tengo que leer porque es muy difícil de memorizar, Burj Al Arab, ¿vale? Es el único hotel que hay en el mundo de 7 estrellas. Yo no he estado ahí, hay compañeros de trabajo que han ido ahí, en la empresa hay algunos que han ido ahí. Entrar a ese hotel, solamente entrar a ver, te cuesta $30. Ver solo. Ir y ver, y no puedes subir arriba, prácticamente te quedas en la parte de dentro, ¿no? Como digo, es un hotel de 7 estrellas, es un hotel que tiene unas vistas impresionantes de toda la bahía, ¿vale? Ahí en esta zona, sabéis que aquí hay una zona de islas artificiales, etcétera, etcétera. Bueno, imaginaos los lujos que hay aquí, ¿no? Pues imaginaos que Nehemías vivía en un sitio así. Nehemías vivía justamente en el palacio de verano del rey, o sea, el sitio más lujoso, más fantástico, donde tenía absolutamente todos los recursos, donde él iba al baño donde iba la realeza, etcétera, etcétera. Él vivía en estas condiciones y en esta situación. Y Nehemías lo que hace es, lo cambia por esto. Lo cambia por un camino totalmente sin nada de vegetación prácticamente, 1800 kilómetros, imaginaros, ahora 1800 kilómetros, nosotros nos recorremos normalmente en avión, lo puedes recorrer en coche, ya es pesado, pero imaginaos, en medio de transporte, ¿no? Y no solamente lo cambia por esto, por esta perspectiva árida, que se iba a alargar durante unos cuantos días o meses, sino que también va a realizar una tarea ardua, que es ponerse a construir, meter las manos en el cemento y hacer cosas que a ninguno de nosotros nos agrada mucho, ¿no? Entonces, me resulta muy relevante porque esto nos ayuda a entender qué es lo que había dentro de Nehemías como para poder rechazar lo mejor y dedicar su esfuerzo ahora a esto. Es un desafío para nosotros, ¿no?
Es un desafío para nosotros saber qué es lo que impulsó. Todos sabemos lo que impulsó a Nehemías, todos hemos leído la historia de Nehemías, ¿no? Pero es un desafío saber qué había entendido Nehemías para llegar a hacer esto, ¿no? Y qué necesitamos nosotros entender y experimentar para vivir lo que Nehemías vivió. Pero otra cuestión interesante que me llama bastante la atención, justamente a raíz de estos versículos, es lo que pasa con Nehemías. Nehemías llega al sitio, después de haber dejado todo esto, después de responder a una carga que Dios ha puesto en su corazón, y lo primero que se encuentra es en sus acreditaciones, ¿no? Él llega con su carnet y dice, mira, firmado por Artajerjes, yo puedo estar aquí. Y lo primero que se encuentra es que hay unos gobernantes locales, ¿vale?, que lo primero que hacen es manifestar su disconformidad y su molestia, ¿no? Y ahí habla de Sanbalat y de Tobías, ¿vale? Habla de estas dos personas que eran gobernadores locales que estaban allí. Y no solo eso, no solamente eso eran rumores, sino que al final es curioso que este fragmento del segundo capítulo, la llegada de Nehemías está anunciada con esta actitud de rechazo de estos gobernantes locales, sino que el final del capítulo 2 también tiene una parte exactamente igual, ¿no? Y es curioso ver cómo Nehemías responde a estos opresores, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Y me gustaría que nos parásemos a ver la respuesta en ambos casos. En el caso de Nehemías y en el caso de los gobernantes locales. Aquí está, ¿vale? Y fijaos, analizando el texto, analizando no solamente este principio y el final de este fragmento del capítulo segundo, sino el contenido también, lo que vemos es que los gobernantes locales lo primero que hacen es ser injustos. Llega Nehemías y lo primero que hacen es, este que viene aquí a molestarnos ahora, este que viene a molestar, nosotros tenemos una posición, nosotros estamos viviendo de los judíos, a que viene ahora, dice el texto, que se molestaron. ¿Sabéis por qué se molestaron? Porque Nehemías venía a hacerle bien a los judíos, venía a hacerle bien al pueblo de Israel. Y esta gente se molestó, ¿vale? Esta gente estaba molesta por esa actitud de Nehemías. Y más abajo lo que vemos es que no solamente eso, sino que se burlan de Nehemías, tienen una actitud de burla, de desprecio, desprecian lo que él viene a hacer. Y por último lo que hacen es muy curioso, ¿no? Porque esto nos muestra un patrón, ¿no? Un patrón de respuestas de estas personas. Finalmente difaman. ¿Sabéis lo que es difamar? Difamar es contar a la gente mentiras para distorsionar las intenciones o las intenciones o digamos el carácter de otra persona, ¿no? Esto es lo que hacen estas personas. ¿Cómo responde Nehemías ante la actitud de rechazo de estas personas? Bueno, Nehemías lo primero que hace, y ahora lo veremos, lo que dice el texto es que él descansa. Llega allí, entrega los papeles, se da cuenta de que hay gente que está en contra de lo que él va a hacer, y Nehemías toma una actitud de, bueno, voy a descansar. No sé, yo no sé vosotros, pero yo sentiría frustración, ¿no? Pero bueno, la siguiente cosa que hace es evaluar las circunstancias, la situación, y eso ya lo veremos un poco más adelante, con la respuesta que Nehemías tiene a su tarea, el trabajo que lo hace. Y por último lo que hace es afirmar, reafirmarse en lo que él había ido a hacer. Es curioso, ¿verdad? Es curioso la diferencia de la respuesta entre personas que están centradas en sí mismos, porque los gobernantes locales estaban pensando en ellos mismos, estaban pensando en qué podían obtener para su beneficio, estaban pensando en qué era lo valioso para ellos, era el pueblo de Israel, era poderlos oprimir y poder extraer de ellos todo lo que necesitaban. En cambio, la respuesta de Nehemías está centrada porque su corazón está en otra cosa que no es él. Está centrado en lo que Dios quiere con su pueblo y a través de su pueblo. Eso es lo que realmente domina el corazón de Nehemías, ¿no? Está mucho más enfocado en el plan de Dios, cumpliéndose en el pueblo de Israel y proyectado hacia otros, ¿no? Otra cosa interesante, ¿no? Interesante que puedo extraer de este versículo. Cuando Dios pone carga en tu corazón por algo particular, sea
dentro de la iglesia, sea servir de alguna manera, sea cubrir alguna necesidad, sea fuera de la iglesia, no solo nos va a llevar a que nos acerquemos a Él orando por nuestra necesidad, de los recursos que solamente Él nos puede dar, para responder con sus fuerzas, no con las nuestras, sino que hay algo que va a ocurrir en nuestra vida, ya sea a nivel individual o sea como iglesia, y es que vamos a recibir opresión. O sea, no podemos olvidar que cuando Dios quiere manifestar su voluntad en nosotros, cuando quiere usarnos, siempre vamos a recibir opresión de algún lado, y particularmente de nosotros mismos, ¿vale? Realmente vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde realmente hay una lucha justamente con el reconocimiento a Dios, con reconocimiento a su gloria, y cuando Dios quiere producir madurez en nosotros, nos quiere transformar y cambiar, hay, como he dicho, hay parte de nosotros mismos y parte de fuera que van a tratar de engañarnos y de luchar para que eso no ocurra, ¿no? Y por último, en este punto, hay algo muy relevante e interesante que yo he visto también en estos primeros versículos, y me va a hacer conectar un poco con algo que no sé si sabéis, pero tiene que ver con Esdras. Esdras, Nehemías, son contemporáneos, y los dos fueron llamados por Dios, les produjo carga, a uno para reconstruir el templo y a otro para reconstruir las murallas, ¿no? Y son parte del plan de redención de Dios, después de aquellos 70 años a los que Israel fue llevado como parte de la disciplina de Dios, ¿no? Pero me llama la atención algo muy interesante, y es justamente Nehemías está pidiéndole, en el capítulo 1, le está pidiendo a Dios y le está diciendo: Señor, mira, tengo una carga fuerte por Israel, estoy viendo que Israel no está glorificando, tu nombre no mora allí, dame la posibilidad de poder dame una vía, dame algo con este rey, de alguna manera. Yo espero en ti, confío en ti. Cuando le da la posibilidad, como hemos visto esta mañana, Nehemías le pide cosas, ¿no? Y me llama la atención que, por un lado, para Nehemías Dios es poderoso, de hecho, en base a ese poder de Dios, es él quien ora y actúa, pero por otro lado le pide cosas al rey, ¿no? De hecho, durante esos 4 meses, Nehemías está justamente orando, ¿no? Está orando y ayunando y pidiéndole a Dios favor: Señor, por favor, ayúdanos, haz algo conmigo, envíame. Y es curioso que hay como una especie, yo veo como una especie de incoherencia, parece, ¿no? O sea, si Dios realmente es poderoso, ¿por qué le tengo que pedir cosas al rey? ¿Acaso Nehemías está dudando del poder de Dios? ¿Por qué le tiene que pedir cosas a un rey que, por cierto, que Nehemías no estaba allí, que lo había invitado, que a Nehemías lo habían desarraigado de su país? O sea, a la fuerza lo habían sacado allí y lo habían puesto a servir en aquel sitio, ¿no? Así que es interesante que justamente Esdras no hace esto. Y ahora lo vamos a ver en un par de textos rápidamente, ¿no? Aquí, rápidamente, con la velocidad que me dé el aparato, ¿vale? Fijaos, y este es el contraste del que yo hablo. Por un lado, Esdras justamente le ocurre exactamente lo mismo. Sabemos que a Esdras, bueno, hay un edicto del rey, y el rey persa en aquel momento lo que hace es que permite que el pueblo de Israel vuelva, ¿no? Obviamente el rey lo permite, pero es algo que Dios pone en el corazón del rey. Y dice Esdras concluye y dice: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino, pues habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, mas su poder y su ira contra todos los que le abandonan. Esto es lo que dice Esdras. Y Nehemías, lo voy a sintetizar porque lo hemos leído, dice, le pide al rey, le dice: rey, mira, dame cartas para los gobernadores, dame una carta para que me dé madera, dame, ¿no? Qué extraño, no sé. Esdras toma la decisión de no pedir ayuda humana, y Nehemías no duda en hacerlo porque está convencido de que tener al rey en el mismo proyecto va a ser beneficioso. Y justamente estas dos personas han orado y han ayunado, o sea, no están tomando una decisión en base a lo que ven, o sea, son personas espirituales, son personas que aman a Dios y que temen a Dios. ¿Cómo pueden ser sus acciones tan aparentemente contradictorias? Y me llamaba la atención porque nosotros los cristianos a veces somos así.
Somos así entre nosotros. Tenemos diferentes opiniones. De los que estamos aquí, seguramente hay más opiniones que gente que hay aquí, ¿no? Cada uno tenemos nuestra opinión y tenemos una perspectiva y vemos las cosas de una forma diferente. Pero si hay algo que caracteriza a un cristiano es que la marca de madurez es saber lidiar con diferentes opiniones, ¿vale? Esto es algo que enfatiza mucho Pablo en muchas de sus cartas, pero especialmente en Romanos nos llama a que procuremos, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua, ¿no? ¿Por qué traigo a colación esto? Realmente este es un día a día dentro de la iglesia, las diferencias, cómo manejamos las diferencias. ¿Y sabéis cuál es la base de este problema? Para mí la base de este problema es que seguimos pensando en la superficie, seguimos fijándonos en las acciones, seguimos mirando a nuestro hermano cómo actúa y lo juzgamos. Por eso uno de nuestros valores como iglesia tiene que ver con las motivaciones. Por eso nos buscamos enfocar en el corazón. Porque si miramos el corazón de Esdras y de Nehemías nos damos cuenta de que ambos tienen una misma pasión, que ambos valoran algo. Y eso es lo mismo. Y es Dios mismo quien valora a los dos. Aunque sus acciones son diferentes, realmente sus corazones están enfocados en buscar a Dios, disfrutar de Él y que otros disfruten de Él. Así que lo único que nos va a poder liberar de poder vivir de esta forma, viendo solamente las acciones, es buscar ser confrontados con la realidad de nuestros propios corazones. Mirar nuestras motivaciones, qué es lo que hay dentro de nosotros, qué nos impulsa a hacer lo que hacemos. ¿Estamos amando a Dios y al prójimo o seguimos bautizando nuestras perspectivas y lo que nosotros vemos por nuestros gustos? ¿Vale? Si lo único que nos va a salvar es descubrir que aún seguimos luchando con este tipo de cosas y entregarnos a Dios y buscar su perdón. ¿Vale? Vamos a continuar con la segunda respuesta de Nehemías hacia la tarea que él iba a realizar. Y nos dice el texto que Nehemías llega a Jerusalén, ya tiene los pies tocando la tierra de la que él había oído hablar. ¿Os acordáis? Al principio capítulo 1 de Nehemías, y él ya está allí y dice, bueno, yo he escuchado cosas, me dijo mi pariente, me dijo mi hermano, me dijo la situación, yo ya estoy aquí, tengo los pies en el suelo. Hacía 4 meses que le habían hablado de la situación de su tierra, de su familia, de su parentela, ¿no? Y había tenido 4 meses, como he dicho antes, para orar y para ayunar, pero también para pensar. No sé si a vosotros os ha pasado alguna vez, ¿no? Pero cuando te llega una noticia de una situación que te pilla lejos, pero de alguna forma estás vinculado, y te sientes la impotencia de no poder estar allí mientras arreglas la situación para poder ir, tu cabeza está dando vueltas intentando resolver cosas. Bueno, ¿y esto cómo lo puedo cambiar? ¿Y esto cómo? Y cuando llegue voy a hacer esto. Y es interesante que Nehemías no tiene esta actitud, ¿no? Nehemías no llega allí y directamente se pone a reconstruir la muralla, ¿no? Nehemías llega allí y dice, se toma 3 días de descanso. Se toma 3 días de descanso. Obviamente no lo dice el texto, pero Nehemías necesitaba orar. Necesitaba orar antes de empezar a tomar decisiones, ¿no? Pero después de esos 3 días, nos dice también el texto, este relato nos dice que se levanta y de una forma secreta, de una forma privada, aunque hay algunas personas con él, pero no quiere llamar la atención, lo que hace es recorrer toda la ciudad mirando cómo están las murallas, cómo están las puertas. A él le habían dicho una cosa, pero él personalmente se acerca y mira las murallas. Y hay un detalle muy interesante en el texto, que si leemos cómo hizo este recorrido, Nehemías hizo el recorrido por el exterior, no lo hizo por el interior. Nehemías dice que fue moviéndose por cada una de las puertas de la muralla y fue examinando el exterior de las murallas, buscando las debilidades de sus enemigos, viendo qué partes de esa muralla no protegían la ciudad de Jerusalén. Y a veces nosotros, como iglesia en este barrio, deberíamos hacer algo similar. Deberíamos mirar desde fuera los muros de nuestra iglesia, porque los muros de una ciudad no solamente protegían, sino que también mostraban hacia afuera
qué tipo de ciudad era. Así que, como decía, nosotros debemos actuar en este caso como Nehemías y ser críticos con nuestro muro y ver cuáles son nuestras debilidades. ¿A qué me refiero realmente? Lo que me refiero es ser críticos con nosotros y preguntarnos si realmente somos relevantes para las personas que nos rodean. Y ahora voy a seguir con algunas preguntas más para que no se quede una mala interpretación, ¿vale? Me refiero a que si realmente sabemos transmitir el mensaje del Evangelio de una forma en que los escépticos, las personas que no creen en nada, los no creyentes, puedan entenderlo. ¿Cómo son los muros de nuestra iglesia? Y por último, ser críticos y preguntarnos si estamos dispuestos a cambiar y desechar cosas que son nuestras, arraigadas durante mucho tiempo, nuestra cultura de iglesia, si somos capaces de desecharlas con la perspectiva que tenía Nehemías y que tenía ellas también. El plan y el propósito de Dios para nosotros y para las personas, para otros, hoy. ¿Somos capaces justamente de hacer esta tarea? Es muy interesante también que Nehemías, y esto este es uno de mis grandes pecados y de mis grandes luchas, lo reconozco, pero Nehemías, cuando está mirando los muros, ¿sabéis lo que nos hace? Nehemías era albañil, era constructor, no, era copero, era el que servía al rey. Y Nehemías, cuando está en medio de los muros, Nehemías no se baja el caballo y dice, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? Si yo no sé ni de construcción, ni sé de muros, ni qué hago mirando aquí, ¿no? ¿Quién me manda a mí meterme en este asunto? El texto no dice absolutamente nada de eso, ¿no? Nehemías no se queja de este tipo de cosas, ¿no? Y esto, o sea, no me gusta tipificar a los personajes de la Biblia como héroes, porque sabemos que la Biblia solamente nos habla de un único héroe, ¿vale? Y no somos nosotros. Pero Nehemías no era una persona especial, no era que él conocía más que nadie, sino que el secreto de Nehemías estaba en experimentar las promesas de Dios en su vida, entender cuál era el propósito de su vida. Había entendido cuál era su lugar, había entendido dónde Dios lo había puesto y había entendido cuál debía ser su respuesta. Y sobre todo vivía con justamente lo que hemos dicho ya hace un domingo atrás. Él vivía con dependencia de Dios. Por eso fue capaz de dejar su comodidad, por eso fue capaz de abandonar su comodidad, por eso fue capaz de dejarlo, ¿no? Y por eso no respondió, ¿yo voy a hacer esa tarea? Que lo hagan otros, que hay mucha gente, que lo hagan los jóvenes, que hay muchos jóvenes, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Esa no fue la respuesta de Nehemías. Nehemías puede haber dicho, que lo hagan los albañiles no había albañiles que estaban reconstruyendo el templo, que lo hagan ellos. No, Nehemías entendió que Dios lo estaba llamando a ser parte de su plan. No de un plan concreto, sino parte de un gran plan. Como cristianos tendemos a buscar la voluntad de Dios en muchas cosas, ¿no? Si realmente amamos a Dios, si realmente tenemos un afecto profundo por quién es Él, ¿no? Y por conocerlo más, buscamos la voluntad de Dios, ¿no? Buscamos que lo que nosotros hagamos sea justamente lo que Dios quiere. Pero hay un problema. Buscamos muchas veces la voluntad concreta de Dios, ¿vale? Queremos en cada instante saber exactamente qué quiere Dios que hagamos con nuestra vida. Y en muchas ocasiones pedimos pruebas como Gedeón, ¿vale? Buscamos una oveja, le esquilamos un trozo de lana y lo dejamos en la ventana de la casa. Y otra vez de lo que muchas veces esperamos que venga Dios y nos grite en el oído. Venga, oye, que tienes que hacer esto. Y realmente esto no funciona así. No funciona así. La Biblia no es un libro te da este caso y esta es la respuesta. No funciona así. La Biblia habla de un estilo de vida en base a otra persona, en base a los valores de otra persona. Esa persona es Dios. Es una forma de vivir la vida. No es una lista de normas que haya que cumplir. Y entonces la vida funciona así. Dios me dice que yo haga esto y entonces lo hago y entonces la vida... No es así. Quiere hacer algo más profundo en nuestras vidas y sobre todo nos quiere unir a una cosa más grande.
¿Vale? Ya esto lo mencionó Nicolás la semana pasada, pero yo lo voy a recordar de nuevo porque me gustó mucho. ¿Vale? Dios suele llamar a las personas a servir justamente en aquello que esas personas detectan que no se está haciendo en la iglesia. ¿Vale? Dios funciona así. Dios lo hizo conmigo y lo ha hecho con muchas personas. Lo hace con los misioneros, perdón. Así que la próxima vez que tengas carga por algo, la próxima vez que veas que en la iglesia hay algo que no funciona, que hay una necesidad de algo, la próxima vez que veas que hay un hueco, quiero que consideres de una forma seria delante de Dios si realmente Dios te está llamando a ti a que cubras ese hueco. Y luego venga a hablar con Jorge y conmigo, que estaremos encantados de hablar contigo. ¿Vale? Y vamos a ver ya la tercera y última parte de este mensaje, donde vamos a analizar cuál fue la respuesta de Nehemías hacia sus colaboradores, hacia el remanente que quedaba allí. Es muy interesante, ¿vale? Después de haber hecho toda la inspección, Nehemías coge y dice, bueno, es el momento de hablar con las personas que hay aquí, hablar con mis hermanos para comunicarles qué vamos a hacer. Estos son los recursos que tengo con los que voy a poder llevar a cabo la obra de la reconstrucción del muro. La mayoría de estas personas seguramente habrían participado en las obras del templo, que se habían llevado a cabo antes, ¿no? Pero vale la pena que nos detengamos en la forma en que Nehemías les habla a estas personas. Y ahora quiero hacer una pregunta. En vuestra mente, obviamente, claro. ¿Cómo esperamos, o cómo esperáis vosotros que os motive o que os motive un buen líder? ¿Cómo debería hacerlo? ¿Cómo creéis que un buen líder debería motivar a alguien? ¿Cómo lo hace Nehemías? Vamos a mirar el texto. Dice Nehemías a este grupo de personas. Ya me he perdido yo, a ver si lo veo. 17, sí. Aquí. Gracias, Antonio. Por eso les dije, vosotros sois testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Toma castaña. Ahora, hoy en día, es que es increíble, hoy en día tú esperas que lo primero que haga un líder es: ¡vamos! ¡Podemos! ¡Todos juntos podemos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Todos adelante! Saca el héroe que tú tienes dentro de ti. Saca la fuerza que tienes dentro de ti. Pero Nehemías lo que hace es: mira, os voy a recordar lo que tenéis delante de vuestra cara. Estamos en bancarrota. Estamos fatal. Por cierto, el muro lo habían intentado reconstruir anteriormente. No de una forma tan clara, pero sí lo habían intentado reconstruir. Porque los muros estaban destruidos de la primera vez, pero posteriormente también fueron destruidos, ¿no? Pero la cuestión es que Nehemías no actúa como un buen líder, o por lo menos como un líder tipo del que hoy en día veríamos. Nehemías es muy franco con ellos y les dice: chicos, esto está crudo, esto está crudo, está crudo. Y ahora mi reflexión para vosotros es: ¿cómo llega el Evangelio a nuestra vida? ¿Cómo llega el Evangelio? ¿Cuál es la primera parte del Evangelio? La primera parte del Evangelio viene a nosotros diciéndonos que estamos en bancarrota. Viene diciéndonos que estamos totalmente en una situación en la que no podemos reconstruir nuestra vida. No podemos. No tenemos la capacidad. Pero además el Evangelio nos libera de tratar de ocultar una realidad. Y es nuestra condición. Nos libera de vivir engañados con nuestra bondad y nos despierta nuestro orgullo e ignorancia. Eso es lo que hace el Evangelio. Y esto es lo que hace Nehemías con la situación, cuando le expresa la situación al remanente que hay en Israel.
Nehemías mira la ruina y la vergüenza de la ciudad, y así se los dice a ellos, pero su interés no se enfoca en que hay que construir la muralla para proteger la ciudad, no, ese no es su interés. Verdad que si la muralla se construía, la ciudad iba a estar protegida, pero ese no es el interés, sino su preocupación principal es que Jerusalén pierda el propósito que tenía y que no refleje la gloria de Dios hacia otras naciones. Eso era lo que le importaba realmente a Nehemías, ¿vale? Nehemías mira hacia el plan de rescate de Dios, y el problema no era cómo estaban las cosas, sino el problema que tenían estas personas era que habían olvidado quién era Dios, quién era su Dios y lo que había hecho por ellos. Quizá esto a nosotros nos parece a veces difícil de entender, pero estamos hablando de un pueblo que su existencia había dependido de Dios, que habían sido liberados de la opresión de Egipto, que habían sido llevados a través del desierto, que esto era algo que se transmitía de generación en generación, que tenían conocimiento, pero lo habían olvidado, habían olvidado cuál era la promesa que le habían dado a Abraham. Eso estaba totalmente olvidado, y no entendían cuál era su real propósito. Así que Nehemías les recuerda lo que ya saben, que son el pueblo de Dios. Tenían toda la información, pero, como he dicho, olvidado. Incluso sabían que su retorno, que los que estaban allí, era por la gracia de Dios. Ellos habían podido volver a Jerusalén por la gracia de Dios, pero habían olvidado todo. Su teología no afectaba a su vida. No estaba afectando a su vida, no lo estaban cambiando. De esta misma forma, el Evangelio nos recuerda el compromiso de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Porque nosotros tenemos el mismo problema. Tenemos amnesia. Aún tenemos amnesia. Y vamos a luchar con la amnesia a lo largo de toda nuestra vida. Pero tenemos el Evangelio que nos recuerda justamente lo que Dios ha hecho por nosotros y está haciendo ahora mismo. Y no me gustaría dejar este mensaje aquí. Me gustaría concluirlo de otra forma, diferente. Porque si realmente salimos de aquí con la idea de que Nehemías es un líder y que nos da una serie de normas y una serie de, digamos, de tips, ¿no?, que nos van a ayudar a manejar situaciones en grupo, en la iglesia, cuando estamos construyendo algo juntos, etcétera, etcétera, nos quedaríamos cortos. Porque me gustaría que saliéramos de aquí con la impresión de la ilustración que he dado al principio. ¿Cómo involucramos a otras personas? Cuando somos afectados por la grandeza del objeto, de lo que nos mueve, de lo que nos motiva, ¿verdad? Y eso es lo que quiero que entendamos. Como he dicho, Nehemías es un líder obediente, un carácter de fe envidiable, vive con relevancia plena la palabra de Dios. Es algo que deberíamos imitar. Yo quiero vivir como Él, yo quiero confiar como Él confía en Dios. Aunque tema, aunque tenga miedo, aunque sea de forma imperfecta, pero yo quiero vivir de esa manera. Y sí es verdad que tenemos mucho que aprender de Él, pero lo más importante es que el mensaje principal que nos trae Nehemías no tiene que ver con Nehemías, no tiene que ver con su vida, ¿vale? ¿Por qué? Porque este libro, sí, este libro contiene muchos libros que hablan de muchos personajes, pero como he dicho, el personaje principal es Jesucristo. Así que la historia de Nehemías tiene que ver con la historia de Jesucristo. Tiene que ver con la historia del Evangelio, tiene que ver con la vida, con la historia de tu salvación y de mi salvación. Nehemías, como he dicho, dejó su lujo y seguridad y dejó su plan de vida personal porque entendió y fue cautivado por las promesas y el plan de Dios para bendecir a todas las naciones. Y si no somos capaces de pedir a Dios que nos deje ver esto, entonces vamos a leer la Biblia buscando únicamente consejos e ideas que nos ayuden a lidiar con nuestras vidas cotidianas. Vamos a buscar en la Biblia un libro que nos ayude a conformar nuestra vida. Pero no podemos quedarnos ahí, sino que cuando nos acercamos a la Biblia, y en concreto cuando vamos a Nehemías, vemos que Nehemías fue un instrumento de Dios, igual que tú lo eres. Pero su historia está sumergida en una historia mayor. Jesús es un mayor Nehemías y un mejor Nehemías, que abandonó un mejor palacio en los cielos con su Padre
la comodidad, su poder, lo abandonó. Dejó un mejor cargo real, eterno, una mejor seguridad y una mejor gloria para bajar a un mundo lleno de necesidades y de problemas que él mismo experimentó, a un mundo lleno de personas que no lo amaban y que no lo reconocían. Y no solo eso, sino que ese mejor Nehemías, Jesucristo, trabajó la mayor parte de su vida con sus propias manos. Él también trabajó con sus manos como carpintero, construyendo muebles. Y no solo arriesgó su vida, sino que vino sabiendo que la iba a perder. Cosa que Nehemías decía, bueno, tal vez, puede que Jesús vino sabiendo que la iba a perder. Ahora bien, si Jesús no hubiese hecho lo que Él ha hecho, nuestra salvación no habría sido cumplida. Así que si estamos hoy aquí, es por la sangre de Jesús, por la gracia de Dios y por el plan de Dios. Eso es lo que Dios quiere que entendamos como creyentes. Tenemos vidas individuales, vivimos en iglesia, pero hay algo mayor. Y eso algo mayor está en Él, en nuestra identidad. Como el jueves compartíamos, realmente vivir entendiendo el plan de Dios en mi vida no nos va a avergonzar, no nos va a decepcionar. Las demás cosas nos van a decepcionar todas, pero vivir para Él no decepciona jamás. Y esto es lo que debe cautivarnos, para que juntos sigamos adelante conociéndole a Él, disfrutando de Él y buscando que otras personas más puedan disfrutar de Él. Vamos a orar. Señor, gracias por utilizar este relato, esta historia de este personaje de Nehemías para volvernos a recordar quién eres tú, Señor, y desafiarnos a buscar tus promesas, Señor, a descansar en tu amor, en la capacidad, en tu poder, en todo lo que tú eres, en todo lo que Jesús fue que nosotros no podemos ser. Y abrazarnos a Él, Señor, y esperar con expectativa, Señor. No solamente que pongas pasión en nuestros corazones por unirnos a tu plan de salvar a personas, Señor, de utilizarnos, Señor, sino queremos realmente apasionarnos y que eso transforme nuestros afectos, Señor. Que lo que sabemos, que la forma en que nos acercamos a tu palabra, la manera en que te pedimos, Señor, que eso sea cambiado todo. Y que solo haya un objetivo, que seas tú, Señor. Que tú seas la guía en nuestras vidas, Señor. Y a la vez, Señor, ayúdanos a lidiar con nuestras debilidades, Señor. A pesar de mirarnos a nosotros mismos, Señor, desechar las conclusiones y finalmente confiar en quién eres tú, Señor. Y, te pido por esta iglesia donde tú nos has puesto, Señor. Realmente que podamos, que nuestras murallas hacia afuera puedan expresar quién eres tú a otras personas, Señor, que podamos ser justamente relevantes y frescos hacia los demás, Señor, mostrando tu incondicionalidad, Señor, tu amor, y que vivamos una vida como cristianos apasionada, Señor. Así que, como Nehemías, Señor, te pido estas cosas en base a tus promesas, Señor, a tus promesas de lo que vas a hacer a tu pueblo, Señor, y nosotros somos pueblo tuyo. Así que en Cristo, dale gracias. Amén. Amén.